Buen día para todos, mi nombre es María Paula Mendivelso, quien les presentará el caso de la operación de carbón en Colombia. A continuación, el primero será que veremos la naturaleza de la carga. Bueno, en la naturaleza de la carga, como podemos ver aquí, se entiende es que el carbón es metalúrgico, bajo y medio volátil que está expuesto en el caso de la empresa. Y esta es la naturaleza de esta carga, es de granel sólida, también la podemos determinar como una carga seca por su material en esencia, que no va a ser perecedera, pero necesita como tal cuidados de sus compuestos químicos. En este caso no puede tener contacto con el agua. Básicamente es eso. Veremos los Incoterms empleados por la compañía. Primero veremos una definición, les daré una definición pequeña de Incoterms, que es básicamente como una regla internacional para la interpretación de algunos términos comerciales fijados por la Cámara de Comercio Internacional. ¿Qué regulan ellos? Ellos son como la distribución de documentos, las condiciones de entrega para la mercancía, la distribución y los riesgos que determina la distribución y los riesgos que se va a dar en la operación y también los costos de la misma. Ellos no regulan los puntos que reflejan la forma de pago de la operación como tal. Es lo que básicamente ellos no regulan. Encontramos lo primero empleado por la compañía es la FAS, que en inglés es Free Allowance Side Sheet. Básicamente, ¿por qué decimos que aplica esta? Porque citando un poco lo que decía el tema, el caso, abro comillas, lo leo textualmente, dice: según la negociación en Barranquilla, la empresa entrega la carga dentro del buque en la Sociedad Portuaria de Barranquilla y ésta asume los costos operativos de carga únicamente. Entonces, esto básicamente tiene que ver con que exige que el vendedor despache la mercancía, que el vendedor despache la mercancía en la aduana para la exportación. Es como la entrega de la mercancía que se realiza cuando es colocada por el vendedor al costado de un buque en el puerto en el cual se haya convenido y está por la cuenta del comprador todos aquellos costos y riesgos de alguna pérdida, algún daño de esa mercancía desde ese momento. Pero entonces este contraverbo, les digo, exige que el vendedor despache la mercancía en la aduana para su exportación. Y la otra que vemos que determina aquí la empresa es la DEC, Delivery Squad, que básicamente ella es la que obliga al comprador a que realice el despacho aduanero de dicha mercancía para la importancia pactada, pero solo es empleada por un uso de transporte marítimo. Básicamente es que el vendedor cumpla las obligaciones o las responsabilidades que se ha pactado en la entrega cuando ponga la mercancía a la disposición del comprador sobre dicho muelle, puesto que es marítima, y una vez descargada y en el puerto que hayan destinado pues el encuentro. Por eso dice que en este término el comprador es obligado a realizar el despacho aduanero de la mercancía para la importación, que solamente va a ser usada en el transporte marítimo. A continuación veremos los documentos utilizados en el DFLI. Entonces, básicamente pues podemos decir que son documentos radican tanto al importador como al exportador. Deben conocer previamente pues cada cual de las partes cuáles son los documentos que son necesarios en el país para hacer todo legal, de forma que el exportador pues pueda aportar los documentos en detalle estipulados bajo la norma que se ponga el acuerdo.
y estos documentos deben especificar cómo se debe efectuar básicamente el pago y la aceptación o la negociación que se va a realizar prosiguientemente. Entonces, uno de esos documentos viene siendo los financieros, que estos documentos son todos aquellos que dan lugar, digamos, a un movimiento de fondos como una contraprestación de la mercancía o del servicio que está siendo entregado en dicho instante. Y estos documentos son extendidos por el exportador o también por el importador y pueden ser a la vista o a plazo, tales como cheques, como letras de cambio, como pagarés o cualquier otro que simbolice y legalice la entrega de ese pago. El otro documento que vemos a continuación es el comercial. Eh, el documento comercial pues puede evidenciar como todo lo que tiene que ver con la condición del pago. Es en donde se encuentra pues el informe detallado de todo lo que se va a pagar por dicha mercancía y también revela pues la lista detallada del contenido de la carga. Estos pueden ser dichos documentos, puede ser una factura pro forma, puede ser un packing list, que es una lista detallada del contenido, y también una factura comercial, quien va a regular, en este caso, los documentos comerciales. Y otro documento puede ser el de seguros, que es el cual va a evidenciar la existencia pues de dicho seguro para el transporte de esa mercancía y va a describir, digamos, el contrato y a definir los derechos de cada parte, indicando los riesgos, cubriéndonos y el valor por el cual va a ser asegurada la mercancía. Para esto, pues el más común va a ser nuestra póliza de seguros, quien tiene como tal individual o en general para la mercancía. Esto básicamente en cuanto a los documentos utilizados. Digamos, los documentos más importantes, entonces podemos ver que puede ser como la declaración de valor y origen de la mercancía es uno. Podemos también el certificado que necesitamos legalizar ante la Cámara de Comercio. También está el certificado de origen, el cual pues va a acreditar la mercancía que es necesario a efectos de cálculo de derechos aduaneros. También el certificado pues de salubridad como los sanitarios y los fitosanitarios, los cuales el sanitario pues rige el Ministerio de Salud en cuanto a los productos alimenticios que pues estén aptos para el consumo de todo ser vivo, y el de la fitosanitarios son unos certificados que contienen como determinadas plagas o insectos y son emitidos por las autoridades oficiales de cada país, como el Ministerio de Agricultura. También encontraremos como el certificado técnico que van a ser aplicados para temas de productos móviles o textiles. Y eso como tal en los documentos más importantes que vamos a encontrar ahí. A continuación vamos a ver un poco de los contenedores. Los contenedores básicamente se han como constituido en un sistema de carga facilitario o que acelera ese contexto de mercancías nacionales e internacionales. Es aplicado en cualquiera de estos dos mercados. Significa un gran impacto en las economías, puesto que reduce y es muy práctico tanto para la operación como para la factibilidad de la misma. En los contenedores vamos a encontrar que hay distintas clases de contenedores, uno es de superficie, otro de carga general, uno de techo abierto, otro de usos múltiples, unos refrigerados, entre otros. Y los contenedores operan en distintos sistemas de transporte, como por ejemplo el transporte férreo, el cual, digamos, cada uno tiene un beneficio, y este es como el rendimiento del equipo rodante.
el transporte carretero, que se traduce que es el ahorro del tiempo, tanto para los conductores como para los camiones, y asegura pues el flujo constante de la carga. El transporte marítimo, que baja como la permanencia de los buques en el puerto y disminuye los costos portuarios. Y también encontramos el transporte aéreo, que este nos permite como la manipulación y alta eficiencia en la operación en cuanto a carga y descargue. Y por último también tenemos el transporte multimodal, que constituye uno de los principales factores, ya que este permite el tránsito directo y económico en el movimiento de la carga. Y también veremos los pallets, aparte de los contenedores y los pallets. Entonces, ¿cuáles son los pallets? Pues los pallets es una superficie plana en la cual, como podemos ver en la imagen, en la cual vamos a transportar mercancía en grande volumen, a organizarla con el propósito como de crear una unidad para que pueda ser fácil su manejo, fácil transportarla, almacenarla en una sola operación y con un mínimo esfuerzo. También es conocido como estiva. Y de estos pallets encontramos dos tipos. Encontramos el pallet europeo y el pallet americano. También de las ventajas que tienen los pallets, uno es que pues disminuye o reduce los costos de carga y descarga, disminuye o optimiza el tiempo o el using time en cuanto a la operación de la carga o movimiento de la mercancía, da una menor manipulación en cuanto al producto directo, optimiza, digamos, el espacio en el cual se va a acomodar y toda la parte de almacenaje, da mayor eficiencia en el flujo del transporte, eh, también es una mayor velocidad al estivar sobre otros productos, tiene una mayor seguridad para el personal que esté involucrado en el manejo de la mercancía, eh, efectúa como la rotación en el almacenaje. Básicamente es eso. A continuación les dejo la bibliografía. Gracias.